Vamos a empezar a leer este problema, ¿no? No sé quién me quiera ayudar a Beltrán, hacer. profe, Claro que sí, Pablo. Adelante. es un tanque cilíndrico presurizado con extremos planos. Está cargado por pares de torsión T y fuerzas de tensión P, como se muestra en la figura. Tanque tiene radio R de 125 milímetros y espesor de pared T igual 6.5 milímetros. La presión interna, que es P, es igual a 7.25 megapascales y el par de torsión T es igual a 850 newtons metros. Si las fuerzas P de 114 kilonewtons. ¿Cuáles son los estados de esfuerzo inicial, principal y corte máximo? Y hay que representar estos datos en su elemento diferencial y representarlos en un círculo de Moore de esfuerzos. Aquí nada más voy a hacer esa corrección. Entonces, aquí lo que tenemos es un recipiente a presión que a su vez está sometido a una carga de torsión y una carga axial. Como pueden ver, este problema, pues realmente el transporte de cargas aquí no es tan complicado porque independientemente de la sección que estemos analizando, voy a tener siempre las mismas cargas, ya que ninguna de las tres depende de la distancia. Vamos a comenzar entonces, pero eso sí, ya el problema no dice dónde vamos a sacar, sobre qué punto vamos a sacar el estado de esfuerzos, pero realmente va a dar más o menos igual, ¿no? Por lo tanto, voy a tomarlo en este punto de acá arriba. Sobre ese punto vamos a realizar dicho análisis, ¿no? Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer para comenzar es, primero, como siempre, a trabajar lo que es el transporte de cargas, ¿no? Y bueno, sabemos que la sección transversal de este cilindro es hueca, porque pues tiene que haber un elemento de presurización acá adentro en el cual esté contenido, ¿no? Bueno, aquí está la sección y sobre esta sección vamos a dibujar el eje X, el eje Y el eje Z. Y pues vamos a empezar a identificar esos ejes, el eje X, el eje y el eje Z. Y sobre esta sección tenemos varias cargas. Primero, tenemos la carga axial y esta carga axial básicamente es una flecha que va saliendo de la sección y esta la vamos a denominar con una P mayúscula. Por cierto, tengo que decirles que pues hay que identificar el punto sobre el cual yo quiero sacar los esfuerzos, es decir, sobre este mismo punto A, ¿no? Posteriormente también tenemos una fuerza torsional. Si nosotros hacemos aquí una sección de esta estructura, podemos quedarnos precisamente con estas cargas que tengo a la derecha. Por lo tanto, también puedo incluir ya casi de manera directa el par torsional que se está aplicando de esta forma. Por cierto, ya casi lo olvidaba. Hay que incluir pues los valores de las cargas. P tiene un valor de 114 kilonewtons y el torque tiene un valor de 850 newton metro, ¿no? Es parte del rótulo. Finalmente, estas no son las únicas dos cargas que están contenidas en este problema. También hay que tomar en cuenta la existencia de una presión interna que nos está dando también el problema. Dicha presión, según el problema, es igual a 7.25 megapascales. Son estas tres cargas entonces las que van a afectar mi estado de esfuerzos y pues por ende el resto del análisis. Si bien esta parte yo ya le expliqué de manera presencial la clase pasada, vale la pena también tenerlo explicado aquí. No sé si hasta ahora hay alguna duda con respecto a este problema. No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces vamos a pasar al segundo paso. Y el segundo paso consistía en el cálculo individual de esfuerzos. No, mentira. En los croquis individuales. El cálculo de esfuerzos ya es el tercer paso, ¿no? Entonces aquí tenemos los croquis individuales. Y bien,
Estos croquis, pues básicamente son una copia de estos croquis que tengo acá. Voy a aprovechar precisamente que tengo esto aquí y simplemente lo voy a copiar 3 veces y voy a borrar las cargas, ¿no? Y ya prácticamente tendría los croquis, más obviamente la distribución de esfuerzos. Por ejemplo, si nosotros trabajamos primero con la carga axial, sabemos que esta carga tiene que ser uniforme. Estoy quitando estas cargas que no entran en esta primera fase. Bueno, aquí sí le borré el círculo interno, ¿no? Ahí está. Como ustedes saben, esta sección, este tipo de esfuerzo, al ser axial, va a tener una distribución uniforme sobre toda la sección. Por lo tanto, el nivel de esfuerzos que tengo aquí va a ser igual al nivel de esfuerzos que tengo acá, va a ser igual al nivel de esfuerzos que tengo acá, y básicamente es igual a los esfuerzos que también tengo acá, ¿no? Y esto pues básicamente va a describir un croquis uniforme, ¿no? A partir de este esfuerzo axial uniforme, usualmente aprovecho el tercer paso. Me gusta hacer en paralelo el segundo y el tercer paso porque van muy de la mano. El tercer paso ya es el cálculo individual de esfuerzos, ¿no? Bienvenida, Mariana. Ahora sí, para el cálculo del esfuerzo axial, pues sabemos que este es un esfuerzo perpendicular a la sección Ah, que va a hola, ser... profe. Disculpe. No hay problema, bienvenida. Tenemos un esfuerzo perpendicular sobre la superficie y como va dirigido el eje X, pues lo vamos a denotar como sigma X, ¿no? Y ahora aquí ya viene otra pregunta. ¿Cómo se calcula el esfuerzo axial? Que por cierto va a ser positivo. ¿No es P sobre A? Correcto, Oscar. Carga sobre área, ¿no? Entonces, la carga, aquí ya la pusimos, 114 kilonewtons, la vamos a pasar a newtons. Por lo tanto, aquí yo voy a tener 114,000 newtons y esto se divide entre el área. Aquí, por ejemplo, para el área, yo necesito recordar algunos atributos. Me están dando que el tanque tiene un radio, en este caso radio interno, de 125 milímetros. Esto de aquí lo voy a denotar, de tal manera que aquí está el radio interno de 125 milímetros. Y luego me está diciendo también que trae un espesor de 6 milímetros. Muy bien. Entonces, con esas dimensiones que me está dando el problema, el espesor de pared y el radio, yo voy a poder sacar el área. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el área de un círculo, de una corona circular? Pues pi por radio externo al cuadrado menos radio interno al cuadrado. El radio interno, pues ya sabemos que es igual a 125 milímetros. Esto no requiere ningún cambio, se le va al cuadrado. Y a eso le restamos el radio externo. El radio externo es igual al radio interno más ese espesor de 6 que me están dando. Si yo sumo 100, no, 6.5 es el espesor, no 6 solamente, ok. Aquí se me pasó un poco ese detalle, 6.5 milímetros, ¿no? Y pues igual aquí va a ser 131.5. Este lo ponemos acá. Y esto finalmente se coloca en esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, este esfuerzo axial, nosotros lo podemos calcular directamente de esta fórmula. Vamos poniendo toda la información y para eso también nos podemos apoyar en la calculadora, ¿no? Creo que con la calculadora científica va a bastar por ahora. Entonces, ok, esto aquí lo pongo acá, esto aquí lo pongo acá y vamos a hacer el cálculo. 114,000 dividido entre pi, aquí me equivoqué, 114,000 dividido
entre pi multiplicado por, otro paréntesis, 131.5 al cuadrado menos 125 al cuadrado. Entonces con esto cerramos uno y otro paréntesis. Y esto me da como resultado un esfuerzo de 21.76 megapascales. Como este problema está en unidades métricas, vean cómo yo me aseguré de dejar newtons y milímetros. Porque no hay que olvidar que un megapascal es igual a un newton sobre un milímetro cuadrado. Y esto nos permite hacer operaciones de manera más directa. Este esfuerzo, entonces ya lo tenemos calculado. Bueno, voy a aprovechar que aquí ya puedo meter rectángulos. Y ahí está, ¿no? Entonces, ese es el primer esfuerzo calculado. Para el segundo esfuerzo vamos a, por ejemplo, a trabajar el torque. Entonces, igual, hacemos lo mismo con esto. Pero ahora, este croquis que hemos dibujado, voy a pasar para acá abajo. Y aquí al ladito. Ok, no se puso donde yo quería, pero lo puedo mover. Ahora pues nos vamos a enfocar en el torque. Acuérdense que el torque me genera componentes de esfuerzo cortante que hace que tienda que todo vaya girando al mismo sentido que el torque que lo generó, ¿no? Aquí hay que tener más cuidado. Sí. O aquí voy a tener que... Vámonos, no. Bueno. Bueno, esto se puede borrar fácil. No, esto no. Listo. Entonces ya tenemos listo el croquis para dibujar la parte del torque. Si se dan cuenta, este es un giro en contra de las manecillas. Por lo tanto, si yo tengo el punto A con respecto al centro en esta posición, yo sé que el cortante tiene que ir en este sentido para que complete el giro. De la misma manera, pues el resto del croquis tiene que seguir un patrón similar. Este para abajo, este para la derecha y finalmente el último para arriba. Ay. Como nos estamos enfocando en el punto A, tenemos que entender cuáles son las componentes de ese esfuerzo cortante. La primera de ellas es básicamente el eje perpendicular a la sección, por lo tanto tiene que ser en X. Y la segunda letra representa la dirección que lleva la flecha. Ahora sí, en Z, ¿no? Entonces este es un esfuerzo en tau XZ. Bien. Ahora, ya podemos calcular el esfuerzo. Ya conocemos los subíndices, por lo tanto, aquí lo trabajamos. Tau XZ es igual a, si ven, es un momento en contra, por lo tanto lo vamos a manejar negativo en nuestro estándar. Y ahora sí, ¿cuál es la fórmula para sacar esfuerzo cortante por torsión? Este es entre J. Así es, Miguel, TC sobre J. Muy bien. TC sobre J. Efectivamente, y aquí lo ponemos como tal. T es el torque que me lo genera. Vean ustedes que el par torsional está en 850 Newton metro, pero yo necesito pasar todo a milímetros para que haya congruencia dimensional, por lo que ese número lo multiplico por 1000. Luego, C es la distancia que hay del punto A al centro, al polo o al centro de rotación de todo esto, que es el punto O. Entonces, dicho esto, C tiene que ser, en pocas palabras, la distancia que hay del punto O al punto A visto de manera vertical. Entonces, este C. Viendo el diagrama, ¿cuál es el valor de C? Es el re externo, ¿Ok? Exacto. 131.5. Muy bien. Efectivamente. Y ahí lo ponemos.
Finalmente, el momento polar de inercia de una sección transversal para un eje hueco puede darse de dos formas. Si conozco los diámetros, va a ser entre 32, no más que este es a la cuarta. Pero si conozco los radios, va a ser entre 2. En este caso, como en este problema conozco los radios, utilizo la ecuación correspondiente. Primero, el radio externo dijimos que es 131.5 y el radio interno es 125. Bien. Con esto, obviamente, también negativo, vamos a encontrar el valor del esfuerzo cortante. Vamos entonces a calcular. Yo sé que es un poco complicado meter esta ecuación en la calculadora. También lo que pueden hacer es realizar esta operación en dos pasos si tienen calculadora de este tipo. O sea, 850,000 multiplicado por 131.5. Esto me va a dar 111,775,000. Ya pues los otros son ceros, ¿no? Y acá abajo lo que voy a hacer es ya la operación por separado. O sea, paréntesis pi sobre 2. Multiplicación, otro paréntesis, 131.5 a la cuarta, menos 125 también elevado a la cuarta. Cerramos paréntesis y tenemos el resultado final de 86,207,321 prácticamente, 320.98. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir estos dos grandes números. El de 111,775,000 entre 86,207,320.98. Y eso nos da un esfuerzo de aproximadamente 1.297. Este lo ponemos acá y esto lo dejamos en megapascales, ¿no? Por lo tanto, este esfuerzo también lo puedo encuadrar y no es necesario que lo subraye porque pues esa no es la respuesta final. Falta mucho más para este problema, ¿no? Entonces, para el último vamos a trabajar el mismo esquema, pero ahora con las presiones, ¿no? Por lo menos aquí no voy a tener que borrar la presión, que es lo más complicado. Este diagrama lo puedo poner aquí e igual. No, pues la presión es lo que se queda, ¿no? Y bueno, yo les había comentado que en recipientes a presión de pared delgada voy a tener un comportamiento relacionado con la membrana del mismo tubo. En este caso, cuando yo tengo recipientes a presión de pared delgada, se me generan dos componentes. Una primera que va en el sentido axial o longitudinal de del recipiente, del tubo, ¿no? Y vemos que en el punto A, dicha componente va a coincidir con la componente en X. La ecuación para sacar ese esfuerzo viene dado de la siguiente manera. Sigma X es igual a sigma L, que a su vez es igual a P R interna sobre 2T. Y ya todo lo conocemos. Conocemos la presión de 7.25 megapascales. Conocemos el radio interno, que si no me equivoco es de 125 milímetros. Ahí está. 125 milímetros, ¿no? Y acá abajo vamos a poner 2 veces el espesor, siendo este espesor igual a 6.5 milímetros. Bien, esto de aquí pues nomás se evalúa y siempre está tensión. Siempre que tenga una presión interna, lo que va a pasar con el recipiente es que va a tender a inflarse. Por lo tanto, este esfuerzo tiene que ser positivo y ambos son normales, ¿no? Y aquí pues nada más es cuestión de... Da 69.71. Sí, sí, medio. ¿Quién participó ahorita? Beltrán, pero pues ya tenía participación. 69.71, así es. Este esfuerzo
Lo guardamos también. Y pues ya nada más nos falta trabajar con la otra componente del esfuerzo que se genera cuando trabaja un recipiente a presión, que es la componente a lo largo del perímetro. Tiene varios nombres, así como la axial. Aquí voy a poner los nombres que recibe. Este de acá recibe el nombre de longitudinal o axial. Y el otro que nos falta, que va a ser sigma z igual a sigma r, también tiene varios nombres. Tiene el nombre de radial, perimetral, tangencial. Y pues usualmente recibe el nombre de sigma r, que es a su vez igual a sigma z. Este esfuerzo es muy parecido, es PRI, pero nada más entre T, ¿no? Por lo tanto, sería volver a meter la misma ecuación, pero ahora nada más dividiendo entre el puro 6.5, ¿no? Profe, yo digo esa porque no Sí, tengo claro que sí, participación. Carla. Da 139.42 139.42 megapascales. megapascales, en efecto. También atención. Muy bien. Ajá, y esta es la componente en Z. Bien, antes de continuar, les voy a dar chance de que revisen todo lo que hemos hecho hasta ahora. Si se dan cuenta, hicimos los croquis y también calculamos los esfuerzos individuales. Vean ustedes que tenemos un esfuerzo en X, un esfuerzo en Z y el esfuerzo cortante tau XZ, ¿no? Y eso lo vamos a usar para el siguiente paso, que es la superposición de esfuerzos. Para ahora sí enlistar lo que va a ser mi estado inicial. Aquí pues pongo paso 4, ¿no? Y el paso 4 va a consistir en la superposición de esfuerzos. Bien. Entonces, sigma X, aquí tenemos sigma X y vale 21.76 megapascales, ¿no? Luego aquí tengo tau XZ, cuyo valor es menos 1.297 megapascales. Luego vuelvo a tener sigma X, de hecho, aquí yo puedo ir marcando los que ya voy considerando, y este se va a superponer al 21. Por lo tanto, aquí se suma. Y finalmente Z viene a complementar mi estado de esfuerzos plano, ¿no? Y ahí lo ponemos. Y bien, lo único que queda para este paso es sumar estos dos esfuerzos y ya con eso queda definido el resumen del estado de esfuerzo sobre el punto A. Por cierto, en la siguiente hora voy a explicarles por qué los esfuerzos tienen que representarse por estados y no solamente se representa por un simple número. Hay una razón para eso. Entonces, vamos a sumar 21.76 más 69.71, lo que nos da finalmente 91.47. Ambos esfuerzos normales están a tensión. Entonces, ahí está sigma X, aquí está sigma Z, y finalmente aquí está tau XZ, ¿no? Muy bien. Entonces, para darle aquí la participación a Carla, y continuemos con el paso 5. El paso 5, ¿alguien recuerda cuál es el paso número 5 a este tipo de problemas? Trazar los, los de superposición. Ok, sí, pero ¿qué hace? Digo, los esfuerzos inicial, el estado El inicial de estado, esfuerzos. sí, Ajá. el estado, así es, Carla, estado, esfuerzos iniciales. Muy bien, no hay problema. Ahí está. Y para el estado de esfuerzos iniciales, recuerden una cosa. Vamos a dibujar el estado de esfuerzos. Vamos a tomar en cuenta el plano cartesiano. Y finalmente, pues vamos a darle el nombre. Nomás que este me salió chueco para decir verdad. Ya está. Entonces, sobre este plano cartesiano, vamos a poner las dos letras que determinan mi estado de esfuerzos, que es, por cierto, X
y Z, ¿no? Entonces aquí vamos a poner X y aquí ponemos Z. Si nosotros vemos el listado de esfuerzos iniciales, primero aquí tenemos un esfuerzo en X de 91.47. Ahora sí, pues aquí tenemos el estado de esfuerzos y pues como estamos analizando el punto A, pues le vamos a poner el nombre de A. Y a partir de ahí le vamos a poner los esfuerzos. Primero el de sigma X, positivo, por lo tanto sale del elemento. Así que aquí ponemos una flecha y pues este esfuerzo vale sigma X igual a 91.47 megapascales. Dicho esfuerzo se tiene que equilibrar con este otro. También esto del equilibrio va a ser importante cuando ya veamos un poquito más, ¿cómo se llama? Más formal todo este tema, ¿no? El otro esfuerzo normal también es positivo y tiene un valor de 139.42. Sigma Z, al igual que el otro, que este era positivo, asimismo con sigma Z. Por lo tanto, dibujamos la flecha y hacemos que salga también del elemento, ¿no? Y aquí ponemos sigma Z igual a 139.42 megapascales. Y este va para abajo de la misma manera, ¿no? Finalmente, tenemos que poner el estado cortante. La primera letra me dice respecto a qué eje va a ser perpendicular la cara y la segunda letra sería la dirección. Por lo tanto, este esfuerzo va a ser perpendicular a la cara X. La cara X es esta de acá. Y luego dice que va en Z, o sea, va para arriba. Y luego aquí vemos que tenemos un signo negativo. Esto significa que el esfuerzo cortante iría en contra de las manecillas acorde al estándar que estamos manejando. Y aquí ponemos tau XZ igual a 1.297 megapascales. Aquí ya no es necesario poner el signo, dado que pues ya está denotado por la dirección de la flecha, ¿no? Entonces, esa flecha se equilibra con la otra flecha y finalmente también hacemos equilibrio de momentos, ¿no? Que esta parte también es importante y la vamos a demostrar en la segunda hora porque hay un equilibrio de momentos. Bien, entonces con esto ya tenemos nosotros el estado de esfuerzos iniciales, ¿no? Nos da toda la información resumida en un solo gráfico. Y con esto queda el problema número 5. Listo. Ahora sí, dado que Mariana está teniendo problemas con el internet, creo que lo mejor va a ser darles chance para que puedan participar en una segunda ronda. En este caso, vamos a ver bueno, ¿cuál es el paso que seguiría una vez que yo conozco mi estado de esfuerzos iniciales? ¿Esto sería para Mariana o para quien No, sea? no, ya para ustedes, sí, porque Mariana está teniendo problemas con el internet. ¿Y este es otro round de participación o quién falta? Sí, Bueno, pues sería el círculo de humor. vamos ahora sí a trazar el círculo de Moore. Lo interesante del círculo de Moore es que el círculo de Moore resume todos los estados de esfuerzos en todas sus orientaciones. De hecho, vamos a usar un solo círculo de Moore para los 3 estados, ¿no? Bueno, siempre empezamos, voy a dejar el elemento acá arriba, con un eje sigma horizontal y un eje tau vertical, ¿no? Y esto lo vamos a dibujar así. Este le vamos a poner sigma y a este le vamos a poner tau. Posteriormente, vamos a dibujar las dos caras del elemento inicial. Se dibuja primero esta cara de acá y si vemos, dicha cara debe tener coordenadas positivo en sigma y en tau va a ser negativo. Ok, entonces positivo sigma va a ser pues para acá y negativo en tau queda por acá más o menos, ¿no? Entonces por aquí tenemos el primer punto. Ojo que estoy más o menos exagerando la escala porque el chiste es que sea visible, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos 91.47 y aquí tenemos menos 1.297. Por el otro lado, tenemos que también dibujar la segunda cara, que es el otro extremo de ese diámetro. Dicha cara se encuentra acá. Es esta cara que tengo acá abajo. Tal vez explícitamente aquí no vengan los números, pero
sabemos que el esfuerzo normal pues tiene que ser el mismo que está acá arriba, o sea, 139.42, que también es positivo. Lo voy poniendo para acá. Y el cortante va en sentido a favor de las manecillas y tiene que ser el mismo que yo usé acá, pero con el signo contrario, ¿no? Entonces eso significa que voy a tener un esfuerzo cortante positivo y este va a tener los puntos 139.42 y 1.297. Con esto queda la primera parte de lo que sería el trazado del círculo de Moore. Ahora, la línea o el diámetro que conecta ambos puntos es la línea del estado inicial. Vamos a dibujarla. La parte de la línea que da hacia la primera cara se llama la parte X y la que da hacia la segunda cara, en este caso va a ser Z, ¿no? Aquí en este cruce nosotros vamos a tener el valor promedio, que lo vamos a usar en el siguiente paso, ¿no? Y finalmente, ya que tenemos el diámetro, nosotros podemos trazar el círculo completo. Siempre es bueno tener ayuda de un compás para que quede lo más exacto posible. Entonces, ahí vemos que queda nuestro círculo de Moore. Bien. Y eso es nada más para el estado inicial. De hecho, el paso 6 sería círculo de Moore para el estado inicial, ¿no? Pero obviamente sobre ese círculo de Moore también vamos a estar dibujando los otros estados. Aquí yo ya me voy a ir un poquito más a detalle, dado que ya no voy a estar usando el estado inicial y ya me voy a enfocar en el puro círculo, ¿no? En este caso, aquí nos vamos a enfocar este círculo, acercándonos un poco más. Y bueno, pues cuando tenemos el círculo de Moore, hay un séptimo paso que también es importante. ¿Cuál es ese séptimo paso? Los esfuerzos, profe, que era lo de la R y el promedio. Ok, sí, pero la R y el promedio, la R y el promedio, ¿para qué te sirven? Para lo que hicimos la clase pasada, que era para sacar sigma 1 y sigma 2. Correcto, que se llaman esfuerzos principales, ¿no? Son los esfuerzos principales. Y aquí pues vamos a dibujar sigma 1, una mentira, ese es sigma 2. Siempre sigma 2 es menor a sigma 1 o igual a lo mucho. Sigma 1 y sigma 2. Pero para obtener sigma 1 y sigma 2, como bien dice Pablo, primero tenemos que encontrar el promedio. El promedio viene dado como, válgame la redundancia, la media o el promedio entre sigma X y sigma Z, ¿no? Vemos que ninguno de los dos es igual a 0, por lo que hay que tomar en cuenta ambos para poder sacar dicho valor. Dicho esto, aplicamos el cálculo. $91.47 más 139.42. Y todo esto dividido entre 2 me da 115.445. Esto está en megapascales. Ahora, para el radio, acuérdense que pues este valor promedio le tenemos que agregar el valor del radio para que me dé sigma 1, ¿no? Que es uno de los valores que estamos buscando en este problema. Y el radio me lo da el Pitágoras de dos cantidades. Primero el Pitágoras de sigma x menos sigma z entre 2 elevado al cuadrado, más que este último no parecía 2, más tau xz elevado al cuadrado, ¿no? Esta parte de aquí vamos a sustituir. Sigma x me da 139. 139.42 menos 91.47. Todo esto dividido entre 2. Y finalmente tau xz, que es igual a menos 1.297 elevado al cuadrado. Bien, esto nos va a dar el radio del círculo y finalmente ese mismo radio se lo suma al promedio
para obtener el primer esfuerzo principal, ¿no? Que pues esto ya quedaría denotado en el círculo de Moore que tengo aquí arriba. Bien. Vamos entonces a hacer el cálculo. Me Primero, dio 24.01. 24.01. Muy bien, Miguel. ¿Ok? Igual ustedes lo pueden comprobar haciendo la resta. 139.42 menos 91.47 dividido entre 2 elevado al cuadrado más 1.297 al cuadrado y raíz cuadrada. Creo que sí, dio. Correcto, Miguel, 24.01. Y finalmente, pues aquí nada más hay que sumar 115.445 megapascales más 24.01. Es 139.46. 139.46 megapascales. En Muy bien, efecto. ahí está. Entonces, con esto tenemos el primer esfuerzo principal. El segundo, que está aquí a la izquierda, se saca de la misma manera, pero en vez de suma vamos a restar, o sea, sigma 2 es igual a sigma promedio menos R, ¿no? Y bien, aquí simplemente aplicamos el cálculo de 115.445 menos 24.01, lo cual nos da 91.435 megapascales. Bien, antes de irnos al receso, vamos a concluir esta hora con el trazado del elemento, ¿no? En estado principal, pero antes necesito el ángulo, ¿no? Y para calcular ese ángulo hay una ecuación. La ecuación sería teta es igual a un medio de tangente inversa de sigma x menos sigma, no, mentira. Es 2 tau xz entre sigma x menos sigma z. Y bien, aquí vamos a ver qué da. Un medio de tangente inversa de 2 multiplicado por menos 1.297. Estos valores se toman directamente del estado inicial. Sigma X es 91.47 y sigma Y es 130 y sigma Z es 139.42. Vemos que estos valores de aquí me van a dar negativo tanto arriba como abajo, por lo que este ángulo termina haciéndose positivo, lo cual hace sentido porque cuando me muevo dentro del círculo de Moore, yo lo que voy a tener aquí es un giro a favor de las manecillas del reloj, indicando pues el signo positivo que hemos tomado en el estándar. Ahora sí, metemos esto en la calculadora. Yo preferiría primero hacer toda la operación interna y ya después saco la tangente inversa y finalmente lo multiplico por un medio. Aquí tenemos 2 por 1.297. Aquí, por ejemplo, yo ya estoy consciente que va a ser negativo entre negativo, por lo tanto cambio signos en todo para que me dé el resultado correcto, ¿no? Y pueda también introducirlo más cómodamente en la calculadora. Vean ustedes, por ejemplo, ese es el decimal que tengo ahí adentro. A esto le voy a sacar tangente inversa y finalmente pues esto se divide entre 2, ¿no? Y me va a dar 1.55 grados redondeado a 2 decimales. Bien. Con esto, nosotros ya podemos dibujar el estado principal de esfuerzos. Para el estado principal de esfuerzos, yo lo que voy a hacer es dar este giro de 1.55 a favor de las manecillas. Y vean ustedes que lo primero que me voy a encontrar es sigma 2. Cuando doy el giro este de 1.55, giro el doble en el círculo de Moore y encuentro primero sigma 2, que vale, aquí está, 91.435, que también está tensión. Por lo tanto, voy a dibujar el esfuerzo representado con una flecha. Voy a exagerar también el ángulo, al ángulo curveado de ángulo. La flecha curveada de ángulo tiene que ir a favor de las manecillas. Y pues este esfuerzo le vamos a llamar
sigma 2. Ojo que aquí no siempre es sigma 1. Es sigma 2 porque el primer esfuerzo que se encuentra es sigma 2, que es 91.435 megapascales. Y acorde a esta orientación, ya se puede dibujar el resto del elemento. Y aquí está el elemento A, ¿no? Y pues ese esfuerzo se balancea con este otro. Y pues finalmente sabemos que en la otra cara, dando giro de 180 grados, se va a encontrar con el esfuerzo principal 1, ¿no? Y ahí está. Ese esfuerzo principal 1, dijimos que era 139.46. Y asimismo, este elemento no tiene cortantes porque el esfuerzo principal precisamente yace directamente sobre el eje de la sigma, anulando completamente los esfuerzos cortantes. Y pues vamos a continuar entonces con el cálculo del esfuerzo cortante máximo, dibujando su estado de esfuerzos también, ¿no? En este caso, usamos el círculo de Moore. Primero, pues a partir del estado inicial dibujamos el círculo y ya luego usamos ese mismo círculo para dibujar el estado principal. El estado de corte máximo está representado por el diámetro vertical del mismo círculo de Moore. Entonces queda representado así, ¿no? De tal manera que dentro de ese estado de corte máximo vamos a tener dos puntos, uno arriba y uno abajo. Para el estado inicial, que está representado por la letra X, vemos que en el círculo de Moore le queda más, digamos, cerca, por así decirlo, el corte máximo por acá abajo, al cual le vamos a dar el valor de 2φ como giro, ¿no? En este punto podemos fácilmente ubicar las coordenadas. La coordenada X del estado de corte máximo es equivalente al esfuerzo promedio, mientras que la coordenada Y, quedando aquí abajo, va a ser igual a negativo R, ¿no? Básicamente, ya tenemos toda la información respecto al corte máximo. Solamente nos faltaría obtener el valor de 2φ. Este valor, o el de φ más bien en su defecto, este valor se puede calcular utilizando la siguiente ecuación. En este caso tenemos tangente de 2φ. Y pues esto es igual, como ya vimos, a sigma x menos sigma z dividido entre 2 tau xz. Aquí también entra en la ecuación el signo negativo, indicando que casi siempre indicando que la dirección respecto al cual llegas al corte máximo es opuesta respecto a la cual llegas al estado principal. Bueno, entonces aquí igual ya nada más es cuestión de empezar o comenzar a hacer sustituciones. Este negativo me afecta a toda la fracción, hay que tener cuidado con eso. El esfuerzo cortante es menos 1.297, sigma x es 91.47 y el otro es 139.42. Bien, entonces, viendo esto, nos damos cuenta que la parte que va a estar dentro del corchete es positiva y lo único que tenemos que hacer es agregar el negativo una vez que evaluemos el término que está en la fracción. Evaluamos 91.47 menos 139.42. Y eso se divide entre 2 por 1.297. También negativo, ¿no? Entonces al final esto termina quedando, ya ignorando el negativo, 18.4849, o sea, 18.485. Y el negativo, esto de acá adentro es positivo, me da esto de acá, y finalmente el negativo sale de acá. No más que si no, algo hice mal aquí. Este todavía no es un ángulo, este es solamente la operación. Tengo que sacar la tangente inversa y ya luego dividir entre 2, ¿no? Igual para que quede claro de nuevo, vamos a hacer la operación. Aquí tenemos el numerador. Luego ese numerador se divide entre 2 veces 1.297,
que ese lleva signo negativo. Dividimos así. Exacto, este todavía no es un ángulo. Luego aquí tenemos este valor negativo que ya le podemos agregar. Y finalmente podemos sacar la tangente inversa, ¿no? Y vemos que da menos 86.9. Eso lo trabajamos aquí. Y pues lo único que queda es que el ángulo phi tiene que ser igual a, si no me equivoco, 43,45 negativo. Correcto. Y ese es el ángulo con el que va a estar inclinado mi estado de corte máximo. Entonces, teniendo esta información, junto con obviamente los puntos que es el esfuerzo promedio y el cortante negativo, vamos a dibujar ese mismo estado. Aquí está el sistema coordenado. Luego, sabemos que el eje inclinado va a llevarme a un estado normal positivo igual al valor promedio. El valor promedio es 115.445. Y ese es el que voy a estar dibujando aquí. Sí, nomás que este lo voy a dejar con... Y ahí está, ¿no? Y aquí, finalmente, pues, dibujamos el valor promedio, que es 115.445 grados, ¿no? Y pues el ángulo que este me da es 43,45 en contra de las manecillas del reloj. Y aquí no va a ser necesario poner el signo porque la flecha me indica la dirección. Y obviamente tenemos que orientar el elemento de corte máximo acorde a esta orientación. Voy a usar las líneas que me está proveyendo aquí el mismo programa para que no se vea tan sucio. Y bueno, ahí está el procedimiento, ¿no? Creo que me salió un poco grande. Y bien, el sigma promedio se promedia con el otro sigma promedio, ¿no? Y ahí está. Igual si no se nota, podemos hacer flechas un poco más llamativas, ¿no? La particularidad que tiene el estado corte máximo para un elemento A es que en la otra cara el esfuerzo normal también es igual al promedio, por lo tanto ya podemos ir dibujando de una vez las otras dos flechas normales, ¿no? Y esto lo ponemos aquí y esto lo ponemos acá. Por cierto, esto va saliendo y esto va saliendo y esto de aquí lo voy a borrar porque esto tiene que ser megapascales y no grados. Finalmente, el cortante. Vemos que el cortante máximo, si vemos el círculo de Moore, va a llegar a R, pero negativo. Por lo tanto, tengo que poner un cortante negativo, ¿no? Sobre esta cara. Nada más que ahí no lo hice bien. Y bien, pues ahí está el tau. Y lo que se llama R en realidad es lo que también conocemos como tau max. El valor de tau max está acá arriba y es de 2401, ¿no? Y aquí lo ponemos 2401 megapascales. Y dicho valor, pues ya nada más lo equilibramos. Tenemos una flecha para acá. Y finalmente, además, estas flechas tienen que equilibrarse no solo en fuerza, sino en momento. Por lo tanto, esta flecha se equilibra acá y esta se equilibra acá. Y con esto hemos terminado el problema. Al menos la parte de la resolución. Ahora nos falta también comprobarlo, ¿no? Pero vean ustedes todo el procedimiento que hemos seguido para poder llegar finalmente al estado de corte máximo. En este programa siempre tengo un poquito problemas con el tamaño, porque empiezo bien chiquito siempre y cuando termino siempre queda bien grande, ¿no? Pero bueno, ahí están los apuntes, ya saben que ustedes se pueden alejar o acercar
dependiendo de según convenga, ¿no? Pero aquí están los tres estados. Este es el estado inicial. Este acá es el corte máximo. Y este de acá es, perdón, el de acá arriba es el principal y este es de corte máximo. Ahora vamos a comprobar este problema. En esta computadora sí tengo el MD-Solids. Ya saben que ese programa lo pueden bajar directamente de Blackboard. Y en este mismo programa, que también pues ustedes pueden ver aquí en Blackboard, nos va a dar la liga para irnos a bajarlo. Aquí está el MD-Solids. Y la liga donde lo pueden encontrar es esta que está aquí. Es un programa que era comercial, pero desafortunadamente falleció el creador de este software. Y ahora, pues, lo único bueno es que nos ha dado acceso al mismo, ¿no? De tal manera que ustedes pueden bajar este programa, meten el código de registro y con eso ya queda ya lo tienen en la computadora, ¿no? Y es un programa relativamente ligero, lo corren y casi de inmediato abre, ¿no? Posteriormente, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar un problema que se asemeje a lo que hicimos acá. Esa es otra parte que tiene de reto cuando comprueban usando MD-Solids, donde pueden encontrar un problema como este, ¿no? Y existen varios detalles aquí. Por ejemplo, uno naturalmente dice, pues es cargas combinadas. Y entre las opciones tenemos una flecha sólida y dices, pues aquí hay una flecha sólida con torque y ya le puedo poner la carga axial. Vemos que la carga axial en kilonewtons es 114 y pues ahí está la carga axial. También conocemos la longitud. Realmente la longitud, por ejemplo, eh, le podemos poner nomás de forma representativa el valor de 1 metro, pero realmente no importa la longitud, ¿no? Sin embargo, es hueco. Pipe shaft straight with torque. Ok. Entonces aquí está la fuerza, aquí está la tubería. Vamos a meter el torque que está en newton metro. No recuerdo cuánto era el torque, era 850, ¿no? Aquí lo ponemos. Y aquí vean, aquí está el torque. No sé si va en el sentido a favor o en contra. Sí, va en contra. Y pues tenemos los diámetros. El externo conocíamos los radios, ¿no? 131.5 multiplicado por 2. Aquí me equivoqué. Déjenme ver nomás si estoy compartiendo todo, ¿sí? Creo que la volví a regar. 263, y esto está en milímetros, ¿no? Y el otro, si no me equivoco, 125, pues es 250, el doble. Esfuerzo en megapascales. Pero aquí hay un problema con esta comprobación, y es que no tenemos la presión interna. Si este tubo no tuviera presión interna, con esto bastaría. Pero como tenemos presión interna, esto no nos sirve. Entonces nos vamos para atrás y vamos a tener que buscar en otra parte donde podemos encontrar eso. Y dices, pues en recipientes a presión puede haber algo. En este caso, si se dan cuenta, para recipientes a presión tenemos un radio interno de 125, un radio, un espesor de pared de 6.5 y una presión interna, si no me equivoco, de 7.5 megapascales, ¿no? Ok. Entonces, aquí lo malo es que no admite ningún otro tipo de carga. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos ya la opción de las soldaduras. Aquí también entra la parte de deformaciones y módulo de Young, esfuerzos permisibles para el diseño, ¿no? Entonces, esta parte tampoco me va a servir de mucho. Sin embargo, si me voy a la parte de torsión, en esta primera, vean ustedes que este me puede agregar efecto de carga axial, 114 kilonewtons, y efecto de presión interna, ¿no? Que está en megapascales, 7,5. Entonces, parece que es aquí donde yo voy a encontrar la comprobación a este problema. Obviamente, además hay que agregar el torque, ¿no? El torque es de, si no me equivoco, 850 newton metro.
Entonces aquí esto lo pasamos a Newton metro. Esfuerzo cortante que limite, el esfuerzo cortante no es conocido. Diámetro externo. Dijimos que el diámetro externo es 131, no, mentira, 263. Y aquí está, aquí no me pide diámetro interno, pero hay una razón de 250 a 263 que me va a asegurar ese diámetro interno. Lo puedo poner aquí. Entonces aquí tenemos 0.9506. Ay, no tan grande. Ya está, ¿no? Entonces, el ángulo de giro no me importa mucho, pero puedo calcular los esfuerzos. En este caso tenemos un efecto de esfuerzo. Los esfuerzos, aquí creo que se me pasó algo. Esfuerzo está en megapascales, los diámetros en milímetros, longitud en metros, si bien no la vamos a usar, módulo en gigapascales, dejar todo y vemos aquí ya corregido el sigma X. Cuando calculamos los esfuerzos por separado, encontramos el esfuerzo torsionante de 1.297, un esfuerzo normal axial de 21.778 y finalmente las presiones, ¿no? En este caso, vemos aquí que hay un esfuerzo de, ok, 250, ok, radio interno, 7.5. Vemos que estas me salen un poco diferentes. Voy a ver por qué. No, está 7.25, a menos de que ya vi mi error. El error está acá. La presión es 7.25. Y ya vemos que nos dan los valores obtenidos, ¿no? Después de aquí, ya que tienes los esfuerzos individuales, ya puedes combinarlos y obtienes un estado de esfuerzos en el cual sigma X es este más el longitudinal. Te va a dar, estoy viendo dónde está el esfuerzo total. Bueno, aquí está el cortante y aquí está el circunferencial, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo X total es 91.53 y el circunferencial 139, ¿no? Así como el corte máximo. Los principales también nos dan 139.546, que estos vienen más abajo. Todo esto, como ven, se puede comprobar. Es lo maravilloso de este programa. Por ejemplo, y ahorita vamos a ver también lo del círculo de Moore y lo de los elementos. Nomás espérenme tantito. 139.46. Bueno, ahí es dentro de cierto margen de error. Y el otro es 91.435. Son los esfuerzos principales, ¿no? Y el esfuerzo corte máximo, que es la R, es 24.024. 24.01, igual dentro del margen de error, ¿no? Para el círculo de Moore, le damos clic a este botón y aquí ya tenemos el estado, ¿no? En este caso, vamos a manejar tensión, tensión, y aquí, por ejemplo, estamos manejando el estado inicial negativo, aunque diga clockwise, como está manejando la convención volteada, vamos a dejarlo así. Nada más que mejor lo dejo así, counterclockwise, y ya. Con esto ya tenemos la convención adecuada, ¿no? La diferencia es que este programa, el eje tau, me lo toma hacia abajo, en positivo, en vez de arriba como lo hacemos nosotros. Aquí está entonces el estado inicial con el que nosotros estamos trabajando, y vean ustedes que todos estos valores son correctos, ¿no? Para el estado principal, pues, aquí lo que hay que hacer es a este 176.91, 180 menos 176.91 y lo dividimos entre 2 y me sale el 1.55 que habíamos obtenido de manera de aquí, ¿no? Ojo que aquí los ángulos también van en estándar contrario. Para los detalles, vean ustedes aquí. Primero llego al esfuerzo principal 2, tal y como les comenté al momento de realizar el problema. Ahí está, ¿no? El esfuerzo 2 es el primero que encuentra y luego esfuerzo 1. Y el pequeño ángulo de 1.55 es el complementario de este 85.45. Esta parte ya está bien. Y finalmente para el corte máximo, vean ustedes lo que voy a tener. Por ejemplo, aquí está esta cara, 43.45. Sin embargo, este se enfoca en la otra cara.
4655, que es el complemento de 4345. Bien, entonces con esto nosotros ya tenemos comprobado todo el problema que acabamos de hacer. También hay que seguir un procedimiento, obviamente, para poder llegar finalmente a la respuesta final. Y pues prácticamente ahí está la solución de ese problema. No sé si tengan alguna duda al respecto. Bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse al canal para apoyarlo, darle clic al video anterior. Asimismo, también les recomiendo darle clic a la campanita para recibir cualquier actualización. Por ahora sería todo. Nos estamos viendo y agradezco su atención.